acá. Bien, bueno, nosotros habíamos arrancado la clase pasada, habíamos arrancado con una especie de contexto histórico, ¿no? Es decir, habíamos empezado a situar históricamente cuál era la problemática que se buscaba resolver con, digamos, con lo que van a ser las diferentes posturas, ¿no? Y me pareció que era algo pertinente arrancar con eso porque en las clases anteriores algunos de ustedes habían consultado la bibliografía que nosotros les habíamos recomendado en la plataforma, me habían dicho que de repente no se entendía muy bien o que había cosas que faltaba para poder entender mejor esa bibliografía. Y bueno, parecía bueno, si bien se supone que ya lo dieron en Historia del Derecho, me pareció bueno arrancar con una especie de, digamos, de introducción que explicara cosas que no estaban en la bibliografía, ¿no? Como para complementar eso que ustedes podían leer en la EVA y que de repente así se les hiciera un poco más fácil. Bueno, nosotros habíamos arrancado con el tema de cómo había sido la evolución histórica durante la Edad Media y las principales características que había tenido, ¿no? Claro que obviamente todo esto fue a modo de repaso, ¿no? Digamos, a modo de repaso porque todo esto ya lo dieron, todos estos temas ya los dieron en el semestre pasado. Los que cursaron con nosotros sé que lo dieron en el semestre pasado en Historia del Derecho, básicamente porque yo fui el que se los dio, así que si fueron a mis clases y tomaron apuntes, sé que lo dimos. Pero bueno, de repente los que lo dieron con algún otro docente o que directamente ni siquiera lo dieron, me parecía que estaba bueno también de alguna forma unificar los criterios y arrancar todos de alguna forma con la misma base. ¿Por qué? Básicamente porque este tema va a ser muy importante en lo que viene a continuación, que son las escuelas, ¿no? Las corrientes jurídicas. Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que vimos la clase pasada, pues ya pasó el fin de semana entre medio, así que se olvidaron de prácticamente todo y además me quedaron ahí un par de cositas sueltas que me gustaría abordar un poco más profundamente. Así que, digamos, la gran idea o la gran característica de la Edad Media es que durante todo este periodo histórico, digamos, empieza con el vacío político que deja la caída del Imperio Romano, y se va a dar durante toda la primera etapa una fragmentación de Europa, ¿no? Es decir, un vacío de poder que la sociedad europea va a ir intentando de alguna forma llenar, ¿no? Es decir, va a intentar llenar ese vacío de todas las maneras posibles para lograr de alguna forma mayor estabilidad, mayor paz social. ¿No? ¿Se acuerdan que habíamos arrancado a mencionar todo esto en la clase pasada? Digamos, la idea que va, perdón, la idea que va a ser prioritaria durante la Edad Media es la de reconstruir un poder central como lo había sido Roma, la de reconstruir un gobierno que, digamos, trajera un poco de paz a lo que era una sociedad muy, muy convulsionada. Y todo esto que vimos la clase pasada es importante porque va a tener su repercusión en el ordenamiento jurídico. Nosotros habíamos visto que el ordenamiento jurídico de la Edad Media es un ordenamiento, o era mejor dicho, un ordenamiento fraccionado. Era fraccionado del punto de vista territorial y era fraccionado del punto de vista social, porque obviamente, digamos, no solamente en cada uno de los territorios había un derecho distinto, sino que cada una de los estamentos sociales, los campesinos, los siervos, toda esa gente se regía por un ordenamiento jurídico distinto. No sé, hay alguien que tiene el micrófono prendido, no sé si es que iba a decir algo o es que se le activó por accidente. No, se ve que se le activó por accidente. Bueno, digamos, esta sociedad extremadamente fragmentada y este derecho fragmentado va a dar lugar a un ordenamiento jurídico
disperso, un ordenamiento jurídico caótico, podríamos decir, ¿no? Es decir, cada estamento va a tener su propio derecho, lo veíamos el semestre pasado en Historia del Derecho, el gremio de los vidrieros va a tener su propio ordenamiento jurídico, el gremio de los artesanos, los nobles, el clero, cada uno va a tener diferentes ordenamientos jurídicos y al mismo tiempo va a haber en diferentes territorios diferentes ordenamientos. Imagínense que esto es extremadamente caótico y además agréguenle que el ordenamiento jurídico, el derecho medieval, era de base consuetudinaria, es decir, de base consuetudinaria y jurisprudencial. Es decir, estaba basado en lo que era la costumbre, ustedes ya la conocen, la costumbre como fuente del derecho, la vieron en derecho romano, ¿no? La costumbre era aquello que necesitaba de dos elementos, el usus inveteratus y el opinio necessitati, ¿no se acuerdan de todo aquello? La costumbre por un lado como fuente del derecho y la jurisprudencia por otro. Es decir, el derecho medieval se construye a partir de casos particulares, a diferencia del derecho nuestro que vamos a ver a continuación cómo es que se estructura nuestro ordenamiento jurídico. Y de esa manera nosotros habíamos llegado a la modernidad, ¿no? ¿Se acuerdan que habíamos terminado con Edad Media, habíamos llegado a la modernidad y habíamos dicho que la modernidad era de alguna manera el abandono del teocentrismo, de Dios en el centro de todas las cosas, y la adopción de un antropocentrismo? En esta etapa es donde se dan todos esos autores que ustedes ya vieron en Historia del Pensamiento Político y Social, ¿no? Hobbes, Locke, Rousseau, Montesquieu, toda esa bandita de gente pertenece, digamos, Maquiavelo, a este periodo histórico que viene después de la Edad Media, el Renacimiento, de la modernidad. ¿Y cuáles son las características de la modernidad? Bueno, por fin se logra la tan deseada unificación y el poder central. De la modernidad viene el absolutismo, ¿no? Aquel rey absoluto que ustedes vieron en el liceo y que lo conocen hasta el hartazgo, ¿no? Luis XIV, el Estado soy yo, bueno, todo ese tipo de cosas que ustedes vieron en historia se da en este momento, es decir, la unificación de los grandes reinos en lo que van a ser posteriormente y hasta nuestros días los estados nacionales. Francia, España, Alemania, Inglaterra o Gran Bretaña, mejor dicho, todo eso, todo ese proceso de unificación se dio durante toda la Edad Media y hasta nuestros días se viene dando justamente esa idea, ¿no? Y además, para que vean que no es solamente historia del derecho, además también hoy en día, en la actualidad, eso también está muy cuestionado, ¿no? Es decir, la idea de unificación o de unificación en grandes estados nacionales, en grandes naciones, hoy en día está cuestionada, sobre todo en lo que es Europa, con todos los movimientos migratorios, todo ese tipo de cosas, ¿no? Es decir, los derechos de las minorías étnicas, minorías religiosas, todo eso hoy en día está cuestionado. Y si está cuestionado hoy en día es porque justamente en algún momento no lo estuvo, ¿no? O en algún momento se buscó la unificación de todas las personas y que todas las personas fueran iguales dentro de un mismo Estado, ¿no? Digamos, para que vean que esto es cíclico, va y viene. Primero se buscaba la unificación del Estado y ahora se busca de alguna manera ver cómo esa unificación afecta a determinadas minorías. Pero eso es para otra serie, digamos. Para la siguiente temporada abordaremos esos temas, pero no en la clase de hoy. Digamos, y la idea de, bueno, habíamos mencionado también las grandes corporaciones internacionales, ¿no? Es decir, el mundo va tomando forma y se va pareciendo cada vez más al mundo que tenemos hoy en día. ¿No? Las grandes corporaciones internacionales, la Compañía de las Indias Orientales, la Bolsa de Valores, todo ese tipo de cosas que parece más al mundo actual que al mundo medieval. Todo eso se va dando en este momento histórico, ¿no? En el Renacimiento y la modernidad. Y, obviamente, si nosotros hablamos de una sociedad que evoluciona, una sociedad que cambia, si hablamos de organizaciones políticas que son distintas, lo que tenemos que decir es que evidentemente el ordenamiento jurídico que respondía a una sociedad basada en el feudalismo
que era tan fragmentario, que era tan separado por gremios, separado territorialmente, ¿no? Esa idea de derecho fragmentario y consuetudinario, evidentemente no da respuesta a las necesidades de este nuevo mundo, ¿no? Es decir, no da respuesta a las necesidades de un mundo globalizado, ¿no? En los comienzos de la globalización, no da respuestas a un capitalismo que está naciendo, un capitalismo que se está asentando, no da respuestas a ninguno de estos problemas que presenta la sociedad en ese momento. Entonces, evidentemente, lo que hay que hacer es cambiar el ordenamiento jurídico. ¿Y cuál es la gran idea o cuál es la gran tesis de este periodo histórico? La unificación del derecho, es decir, que en un mismo Estado rija un único ordenamiento jurídico, que sea único para todas las personas que habitan en ese Estado, en ese territorio. Y acá un poco lo habíamos dejado la clase pasada, si mal no recuerdo, habíamos dejado el tema más o menos en este punto, ¿no? Es decir, la necesidad de la unificación de los ordenamientos jurídicos. Simplemente un breve repaso de lo que habíamos dado para enrabarlo ya de entrada con lo que vamos a dar a continuación. ¿Se entendió hasta acá más o menos? ¿Vienen siguiéndome? ¿Dudas, preguntas, consultas? Sí, se entendió, profe. Bien, esto fue más o menos, digamos, un repaso de lo que ya habíamos dado la clase pasada, así que más o menos ya lo tenían manchado, así que no es algo que no se haya entendido. Pero por las dudas pregunto y además así hago una pausa para tomarme un mate. Bien, todos me dicen que se entendió, así que arrancamos con lo que va a ser el tema de la clase de hoy. Acá es donde la cosa se pone un poco más peliaguda, digamos, ¿no? Ya abandonamos los dibujitos animados y nos ponemos serios con los esquemas porque arrancamos con un tema serio. Como ven acá, les hice acá un pequeño esquema de lo que va a ser la clase de hoy y lo que va a ser la clase que viene, ¿no? Es decir, tenemos un problema a resolver. ¿Cuál es ese problema a resolver? Que las normas jurídicas están fragmentadas y que ese es el derecho que venía de la Edad Media. Ese es el gran problema que hay que resolver en los siglos XVI, XVII, XVIII y XIX, ¿no? Todos esos siglos, el gran problema al que se van a enfrentar los juristas es este. Y se plantean desde el punto de vista teórico dos posibles soluciones a este problema. La primera, ustedes ya la conocen, la solución iusnaturalista. Ya la vieron con Cabral las clases anteriores y dedicaron todo un semestre en Historia del Pensamiento Político y Social para estudiar cuáles son las soluciones del iusnaturalismo. Y la otra solución, que no le vamos a dedicar un semestre entero, pero simplemente unos minutos en la clase de hoy, es la Escuela Histórica del Derecho. Lo importante a saber, digamos, a modo de resumen para que puedan ver, digamos, el plano general de todo lo que se avecina y después entrar en concreto en lo que es la escuela histórica. Si bien es cierto que tanto los iusnaturalistas como la escuela histórica plantean cosas distintas, o sea, soluciones distintas al problema de la fragmentación heredada de la Edad Media, vemos que los iusnaturalistas van a plantear un código, mientras que la escuela histórica va a plantear fuentes del derecho de carácter consuetudinario, es decir, basado en la costumbre, vamos a ver que las dos van a terminar en lo mismo. El resultado para ambas corrientes va a ser el mismo. ¿Y cuál va a ser el resultado que va a salir de ambas corrientes? El formalismo. Vamos a ver a continuación qué es el formalismo. Y este formalismo que va a resultar tanto de la solución iusnaturalista como de la solución de la escuela histórica va a constituir un nuevo problema a resolver, o es visto como problema por determinados autores, y quienes ven el formalismo como un problema, y quienes van a intentar solucionar los problemas del formalismo, o por lo menos tratar de exponerlo, van a ser los autores realistas. Y acá ustedes van más o menos viendo cuál es el esqueleto, cuál es la columna vertebral de la evolución histórica de estos problemas.
¿no? Entonces, de alguna forma, digamos, la idea básica que se esconde atrás de todo esto es que ustedes vean que esta gente que hablaba de estos temas no es que hablaba porque tenía tiempo libre y no tenía nada que hacer, sino que justamente, e insistimos con esto, ¿no? Ya lo dije la clase pasada, pero volvemos a reiterarlo, justamente la idea era que no tenían, digamos, mejor dicho, que buscan resolver problemas, ¿no? Es decir, no es que tenían mucho tiempo libre, como les decía, sino que efectivamente hay problemas que hay que resolver y que esto de alguna forma era útil en ese momento para resolver estos problemas y que luego será útil para resolver otros distintos. Pero digamos, más o menos quería que vieran el panorama completo antes de entrar específicamente en el tema de hoy. Si tienen preguntas o hay algo que no queda del todo claro, me avisan. Pues de repente yo voy un poco más rápido porque en la planificación que había hecho me sobraba una clase, pero resulta que la clase que me sobraba porque el 25 no tenemos clase, así que, y yo le había contado como una clase que íbamos a tener, así que bueno, ahora estoy apretando un poco el acelerador. No me había dado cuenta. Así que si tienen cualquier pregunta, me hacen. Pues de repente son temas muy complejos y bueno, es mejor que vayan aclarando desde ahora y no el día antes del parcial que me manden a las 3 de la mañana un correo electrónico. Profe, una consulta. Dijo que va a construir un nuevo problema a resolver, pero todavía no dijimos cuál, ¿no? El nuevo problema es el formalismo. Digamos, esto que está acá. Claro, yo entendí que el resultado para ambas es el mismo y que ese resultado va a ser el formalismo, pero van a construir otro problema. No, claro, el resultado de ambas, o sea, lo que va a resultar en la práctica de ambas soluciones va a ser el formalismo. Y el formalismo va a ser visto como un problema por otra gente distinta, que son los realistas. Es decir, los realistas van a entender que ese resultado no es el mejor y van a exponer cuáles son las carencias de ese sistema que instauran tanto los naturalistas como la escuela histórica. ¿Quedó un poco mejor? Sí, muchas gracias. No, por favor. Bien, nosotros habíamos dicho que durante la Edad Media el derecho era de origen consuetudinario, es decir, estaba basado en la costumbre y era de origen jurisprudencial, es decir, estaba basado en la jurisprudencia en el sentido moderno, es decir, en una colección de casos particulares de los cuales se extrae una solución para casos similares posteriores. Todo eso ustedes más o menos ya lo manejan. El iusnaturalismo va a romper con esto y, como ustedes ya saben, va a plantear que, ya lo saben porque lo han dado en derechos humanos y ya saben porque lo han dado en historia del pensamiento político y social. El iusnaturalismo plantea la existencia de leyes universales y abstractas que son válidas para todos los hombres en todos los momentos históricos, en todos los territorios, en cualquier parte donde se encuentre, en cualquier momento de su vida, ¿no? Es decir, la idea de leyes naturales, ¿no? Y básicamente el contenido de esas leyes naturales está dado por la razón. Y la razón nos dice que todos los hombres nacemos igualmente libres, con el derecho a la búsqueda de la felicidad y la igualdad, ¿no? Todo eso que ustedes ya saben de la Declaratoria de la Independencia de los Estados Unidos, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en Francia, el artículo 7 de la Constitución, que todos tenemos el derecho a ser protegido en el goce de nuestro derecho a la vida, libertad, honor, seguridad, trabajo y propiedad, ¿no? Eso que ustedes ya conocen son los planteos básicos del iusnaturalismo. Y esto va a revolucionar la forma en que nosotros entendemos el derecho. Y por ahí nosotros no lo vemos porque nosotros ya entendemos el derecho de esta manera. ¿Cómo funciona? ¿Cuál es el planteo del iusnaturalismo? El razonamiento lógico, el razonamiento a través de la deducción. Esto ustedes ya lo vieron también, siempre me remito a conocimientos que ustedes ya tienen del pasado para que los vayan, digamos, linkeando, para que los vayan
enlazando con los conocimientos nuevos, esto ustedes ya lo vieron en filosofía del liceo, ¿no? ¿Qué es la deducción lógica? ¿Cómo funciona el método deductivo? ¿Cómo funciona la deducción? Existe una premisa mayor, como vemos acá. Sí, Graciani, que levantó la mano toda cubierta de chocolate. Cuando hablamos del razonamiento lógico, no es que dejamos, o sea, en ese periodo es que se deja a la religión un poco de lado para pasar más a lo estricto y científico, ¿sería? No sé si me expliqué bien y me entendió. Sí, en parte sí, ya algo habíamos adelantado cuando hablamos del antropocentrismo y abandonar la idea del teocentrismo, ¿no? Es decir, abandonar la idea de Dios como centro de las cosas. Igual con pinzas todo, Graciani. Es cierto, sí, que se abandona el teocentrismo, pero se abandona el teocentrismo medieval, es decir, la idea de Dios como centro absoluto de todas las cosas. Ninguno de estos autores va a dejar de ser creyente, ¿no? Es decir, digamos, es como a veces se vende la idea del racionalismo y sobre todo del Renacimiento como un periodo donde prácticamente todos eran ateos. Y no es del todo cierto, ¿no? Es decir, si ustedes se acuerdan, el mismo Hobbes plantea la idea de el Estado sosteniendo la religión, ¿no? Es decir, por un lado sí, se abandona la idea de Dios como centro, pero Dios sigue estando ahí, ¿no? Es decir, el mismo Descartes llega a probar, en teoría, ¿no? Llega a probar la existencia de Dios. Entonces, en parte sí, en parte no, todo con pinzas. Vemos, todo es a medias tintas. Pero volviendo acá, al esquema de la deducción, porque si a ustedes les queda claro esto, vamos a avanzar, digamos, como era en el Ludo, vamos a avanzar por lo menos 10 casilleros en lo que es corrientes jurídicas y teoría del derecho. Digamos, ¿cómo funciona la deducción lógica? Hay una premisa mayor, como dice acá, ¿no? Creo que ustedes ven el puntero. No, la verdad, nunca sé si ven o no ven el puntero. Si no lo ven, me dicen. ¿No? Pero acá les estoy señalando con el puntero premisa mayor y una premisa menor. Y de la contrastación, ¿no? Del juego entre la premisa mayor y la premisa menor va a salir una conclusión. ¿Cuál es el ejemplo típico o el ejemplo que ustedes ya conocen, que han visto hasta el hartazgo de esto? El de todos los hombres son mortales, Sócrates es hombre, ergo Sócrates es mortal. Digamos, este es el ejemplo clásico de lo que es una deducción, ¿no? Es decir, la premisa mayor es que todos los hombres son mortales, la premisa menor es que Sócrates es un hombre, entonces la conclusión es que Sócrates es mortal. Como ven, la conclusión, que es esto que está acá, se deriva necesariamente de las premisas, es decir, esto es un pensamiento coherente, es un pensamiento lógico, en el sentido menos puro de la palabra, ¿no? Es decir, tiene coherencia porque la conclusión que nosotros hemos obtenido se desprende necesariamente de las premisas. ¿Se acuerdan de esto? Digamos, tenían una idea, es la primera vez que lo ven en su vida. Ya habían No, tenido de contacto. filosofía en quinto de liceo, me acuerdo, hace 1000 años. Bueno, bien. No, hace 1000 años Sócrates lo estaba proponiendo, pero no, se entendió, se entendió. Digamos, ¿el resto es la primera vez que ven algo de esto o ya lo vieron en algún momento en el liceo, en algo? Sí, en el liceo, profe. Filosofía, profe, sí, se había visto esa mesa. Ah, bien, perfecto. No estamos inventando, digamos, nada que algo que los esté sorprendiendo en este momento. Ahí va, filosofía de quinto, filosofía del liceo, ahí va. No, porque a veces uno dice, capaz que los estoy sorprendiendo con algo totalmente innovador, pero no, digamos. Pueden enlazar eso que ustedes ya traían del liceo con lo que vamos a ver a continuación. Ejemplos de cómo funciona este método deductivo, ¿no? Por ejemplo, digamos, para los que son futboleros, a mí no me gusta
no me gusta el fútbol, pero he aprendido después de 7 años de carrera en esta facultad. Ustedes saben que los que no se reciben de abogados se reciben de comentaristas deportivos, así que, digamos, después de tanto tiempo compartiendo con comentaristas deportivos, a uno le queda un poco esa cosa y acá, por ejemplo, les traigo un ejemplo futbolero, ¿no? El peor jugador, premisa mayor, el peor jugador del equipo es el que va al arco. Premisa menor, Kevin es el peor jugador del equipo, Kevin va al arco, es la conclusión. Como ven, la conclusión Kevin va al arco se desprende necesariamente de las premisas mayor y menor que estaban con antelación. ¿Hay algún Kevin en la clase? Pregunto porque así ya sabemos si lo mandamos al arco o si lo mandamos de delantero. Ahí tienen un segundo ejemplo, no lo voy a leer yo porque no cumplo con la premisa mayor, así que lo dejaré para que lo lean ustedes, cada uno en sus casas. Es importante que entiendan esto y es importante que vean cómo juegan estas premisas, es decir, cómo juega esta idea de pensamiento lógico, porque esto va a cambiar lo que es el paradigma del ordenamiento jurídico que venía dado de la Edad Media. Es decir, la idea de leyes universales, si ustedes se fijan, la premisa mayor es siempre una especie de ley universal, ¿no? Es decir, el que es el peor jugador va al arco. Todos los hombres son mortales, ¿no? Es decir, hay una generalidad en la premisa mayor. Y acá vamos adelantando cómo es que el iusnaturalismo va a plantear el funcionamiento de este nuevo derecho unificado. Obviamente podemos complicar muchísimo el razonamiento lógico, ¿no? Es decir, podemos introducir una serie de complicaciones a esta deducción en la cual se le van agregando cada vez más elementos, cada vez más premisas, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos un razonamiento lógico mucho más desarrollado, ¿no? Con muchísimas más premisas. Creo que yo no veo todo acá, son 4 premisas que llevan a una conclusión. Podrán estar de acuerdo ustedes o no, y bueno, eso variará, ¿no? Pero digamos, para que vean que se puede ir complicando el asunto, que no necesariamente tiene que ser una premisa mayor y una premisa menor, sino que se puede ir construyendo todo un razonamiento lógico, como ustedes ya vieron en el liceo, se puede ir construyendo y extrayendo conclusiones de razonamientos mucho más complejos, o mucho más desarrollados, con muchas más premisas. Siempre la idea es que el razonamiento al final, la conclusión es lógica, la conclusión se desprende necesariamente de las premisas, es decir, es válida. Puede no ser real, puede no ser verdadera, pero siempre va a ser válida o siempre debería ser válida. Y ahora la pregunta que todos ustedes se están haciendo necesariamente, y ya me los imagino que se están haciendo esta pregunta, y es, ¿qué tiene que ver todo esto con el derecho, ¿no? ¿Por qué me estoy comiendo esta pseudo clase de filosofía, que esto ya lo di en el liceo, ya fui al examen, lo di, lo salvé, y la idea era no volver a verlo nunca más en la vida? ¿Por qué diantres estoy a las 10 de la mañana bancándome todo este tema? Y la respuesta es bastante sencilla. ¿Cuál es la respuesta? Porque así funciona el ordenamiento los ordenamientos jurídicos modernos. Nuestros ordenamientos jurídicos no funcionan como en la Edad Media a base de casos concretos, o como era en el derecho romano a base de casos concretos. Ustedes se acuerdan que el trabajo del legislador romano era, una de las que hacía era la respondere, ¿no? Es decir, se le proponía un caso concreto y él daba una solución a ese caso. Bueno, ese era el funcionamiento del derecho romano. El funcionamiento de los ordenamientos jurídicos modernos, en base al proceso de unificación, es decir, de la idea de una sola ley para todo el Estado, funciona de esta manera, a través del razonamiento lógico. Y acá les traigo los ejemplos clásicos de
razonamiento deductivo en el ámbito del derecho, ¿no? Es decir, no me acuerdo acá cómo es que lo escribí. Ejemplo, ya que a ustedes siempre les gusta el derecho penal y siempre están, siempre nos hacen preguntas de derecho penal porque sabemos que a ustedes les gusta ver sangre. El que se apropiare de bien mueble ajeno, dice el Código Penal, será penado con privación de libertad. Eustaquio se ha apropiado de bien mueble, Eustaquio será privado de libertad. Así funcionan los ordenamientos jurídicos modernos y así funciona el sistema jurídico uruguayo en concreto, ¿no? Es decir, quien se apropie, el tipo penal establece, quien se apropie de bien mueble será penado con privación de libertad, determinado sujeto ha desarrollado la actividad que estaba prevista en el tipo penal, ese determinado sujeto será privado de libertad. Se supone que ustedes están dando derecho penal a esta altura de la carrera, así que no tengo que hacer muchas más explicaciones, ¿no? Es decir, otro ejemplo, la mayoría de edad se adquiere a los 18 años, esto ustedes lo tienen que haber visto en el curso de personas el semestre pasado, ¿no? La mayoría de edad se adquiere a los 18 años, esta persona, cuyo nombre no voy a leer porque mi pronunciación no es la mejor, tiene 14 años, entonces esta persona es menor de edad. Digamos, ¿se entiende más o menos cómo funciona esto? Ya sé que lo vieron del liceo, ya sé que entienden cómo funciona del punto de vista de la filosofía. La pregunta ahora es si entienden cómo es la aplicación de, o si hay algo que les gustaría que les explicara mejor sobre cómo es la aplicación de este sistema deductivo en los ordenamientos jurídicos. Vamos, esa es un poco la cuestión, porque si logramos entender hasta ahora, estamos avanzando, como ya les decía, 10 casilleros. Se entiende, sí, perfecto. Bien, todos van siguiendo. Más que nada también para saber si tengo quórum todavía, ¿no? Entonces, este va a ser el planteo de los iusnaturalistas. Entendiendo, pone Pérez, que se da cuenta que esto es un proceso y que lo va entendiendo. Digamos, sí, Pertuso, perdón. Buen día. ¿Me escucha así? Sí. Una consulta, si puede volver una atrás. Sí. Eso siempre es así, o sea, la deducción lógica es así, pero hay veces que, por ejemplo, poniendo un ejemplo, todas las aves vuelan, los pingüinos son aves, entonces la conclusión sería, los pingüinos vuelan. Pero vemos que esa conclusión no es correcta. Se me genera esa duda. Capaz que lo va a explicar más adelante qué pasa cuando las premisas son diferentes o algo así. No sé si me expliqué. Del punto de vista, sí, perfecto. Del punto de vista, digamos, del punto de vista hay que separar, por eso es importante aquello de filosofía. Del punto de vista lógico, la premisa es válida. Es decir, todas las aves vuelan. Es un razonamiento deductivo, no empírico. Ahí va, es un razonamiento, bueno, acá ya entramos con todo lo que es el racionalismo, el empirismo, ¿no? Todo ese tipo de cosas. Acá veo que tiene hinchada por la pregunta que hizo acá en el curso, pero la conclusión es lógica y se desprende de las premisas. Eso no significa que las premisas sean verdaderas. Es decir, yo puedo decirle, usted me puso ese ejemplo que está correcto, pero yo le puedo decir, no sé, todos los anfibios son de color rojo. No sé, el sapito de Darwin es un anfibio, el sapito de Darwin es de color rojo. Bueno, el razonamiento es lógico, la premisa no es cierta, no es verdadera. Entonces la conclusión, si bien es lógica y se desprende necesariamente de las premisas, no es verdadera. Yo podría decirle,
por ejemplo, en el derecho argentino la mayoría de edad se adquiere a los 21 en lugar de a los 18, para manejar el ejemplo que tenemos acá. Entonces yo le podría decir, la mayoría de edad se adquiere a los 21 años. ¿No? Bueno, en este caso la conclusión sería la misma, ¿no? Pero supongamos que tiene 18 años y que la conclusión fuera es menor de edad. Bueno, la premisa es falsa. Es decir, si derogáramos el delito, por ejemplo, de hurto, que es el del primer ejemplo, la premisa en este caso sería falsa porque no existiría el delito de hurto, pero la conclusión sería igualmente válida. Esa es la gran carencia que tiene el razonamiento deductivo, ¿no? La carencia es que uno, si bien sabe y puede comprobar que la conclusión es lógica y que es válida, no puede comprobar de igual forma que las premisas sean verdaderas, justamente porque, como decía alguien, que no sé quién fue, esto no tiene una relación con lo que es lo empírico, ¿no? Es decir, lo empíricamente comprobable. Pero está muy bien la pregunta, está muy bien el ejemplo. Ahí va, que es válida, como dice Vidal. Le estaba contestando a Ramos. No sé si, Pertuso, no sé si aclaré la duda con eso. Sí, impecable, gracias. No, por favor. Siempre son bienvenidas las dudas. Digamos, este va a ser el planteo iusnaturalista, y si ustedes lo piensan, va a ser... Claro que el iusnaturalismo va a hacer este tipo de planteos, porque básicamente el iusnaturalismo lo que dice es que existen leyes universales y abstractas, ¿no? Es decir, toda persona tiene derecho a la vida, un individuo concreto de la especie humana es una persona, X individuo tiene derecho a la vida, ¿no? Es decir, el razonamiento deductivo, racionalista, por oposición al empirismo, etcétera, etcétera, va a ser digamos, la bandera del iusnaturalismo. Nosotros no lo mencionamos, o capaz que sí, cuando hicimos la evolución histórica. Todo este proceso digamos, todo este proceso filosófico del liberalismo político, todo este proceso del iusnaturalismo, de la igualdad de los hombres y todo eso, terminó en un clímax, ¿no? Sobre el final de la primera temporada, terminó el último capítulo en un clímax que fue la Revolución Francesa. Y lo que vino después, que fue un montón de cabezas cortadas, y lo que vino después, que fue Napoleón Bonaparte. ¿Por qué nos interesa a nosotros Napoleón Bonaparte? Porque durante su gobierno fue que se aprobó los grandes códigos, ¿no? Y los grandes códigos, de alguna forma, son la unificación del ordenamiento jurídico de los estados modernos. Es decir, nosotros no podemos entender, o nos costaría mucho entender, los ordenamientos jurídicos de los estados modernos sin la existencia de derecho codificado, ¿no? Es decir, la idea de leyes que valgan para todo el territorio de la República, independientemente de las particularidades propias de determinados lugares. Como todos ustedes sabrán, porque les gusta mucho la historia y han estudiado historia para la clase de hoy, Napoleón lo que va a hacer es invadir el resto de Europa. Y uno de los países que invade va a ser los estados alemanes, o varios países que invade van a ser los estados alemanes. Como ustedes saben, Napoleón hizo algo que no se debe hacer, que es invadir Rusia en invierno, y le fue mal, le fue muy mal, se volvió a Francia y al final terminó derrotado. Uno de los pueblos que había invadido Napoleón, los estados alemanes, se libera de la influencia francesa, pero de alguna forma queda esta idea, ¿no? En el territorio queda esta idea de la necesidad de un código común para toda Alemania. Y acá es donde entramos en el meollo de la cuestión de la escuela histórica. Finalmente, después de tanto preámbulo, se perdió Techera. A ver, ¿cómo llegamos al código común? Y bueno, la idea es que si tenemos que, volvemos al problema, si lo que teníamos que hacer era unificar el ordenamiento jurídico, lo mejor es crear un código común para todo el territorio nacional. Eso fue lo que hicieron los franceses. Crearon el Código Civil, el Código Penal, el Código de Procedimiento Civil, el Código de Instrucción Criminal y el Código de Comercio.
crearon esos 5 códigos para regular esas 5 disciplinas jurídicas: derecho civil, derecho comercial, derecho procesal civil y derecho procesal penal, ¿no? Y ese mismo código, igual que los códigos modernos, regía para todo el Estado francés. Francia exporta esta idea, exporta es un eufemismo, es una forma bonita de decir que en realidad invade otros países y se los aplica por la fuerza, y después estos países se liberan del yugo francés, por decirlo de alguna manera, o se liberan de la ocupación francesa, es decir, derrotan militarmente a los franceses y los echan. Pero en la gente que vivía en los estados alemanes queda la idea de que era necesario unificar el ordenamiento jurídico como habían hecho los franceses. Es decir, los alemanes tenían el mismo problema que habían tenido los franceses: un derecho disperso, complicado, confuso, un derecho que no tenía ningún tipo de orden. Entonces surge la idea de aplicar en Alemania la misma solución que habían aplicado los franceses. Es decir, surge la idea de la necesidad de un código o de varios códigos comunes para todos los estados alemanes, o para toda Alemania. Y acá, no sé si con eso le aclaré un poco más, Techera, o se la compliqué todavía más, pero con eso los iusnaturalistas alemanes van a empezar a hacer lobby, van a empezar a bregar, van a empezar a argumentar que es necesario un código común para toda Alemania. Un código civil, un código penal, todo lo que ustedes ya saben. Y acá es donde entra en escena este jurista, Anton Friedrich Justus Thiebaut. El apellido es francés, pero porque era descendiente de hugonotes, que habían huido de Francia hacia Alemania. Acá tienen, primero tienen acá la foto de Thiebaut para que lo conozcan, para que lo vean, para que se familiaricen con él, ¿no? Y tienen los datos, digamos, los datos básicos: fecha de nacimiento, fecha de defunción, para que hagan la ficha. ¿Y quién era este Thiebaut? Thiebaut era un iusnaturalista alemán, es decir, él creía en el derecho natural, él creía en la existencia de leyes universales y abstractas, y va a escribir un libro, un pequeño folleto, llamado Sobre la necesidad de un código para Alemania. Básicamente la idea de Thiebaut es que los alemanes necesitan, para unificar su ordenamiento jurídico, necesitan un código civil como el que hicieron los franceses. La idea es que ya habían derrotado militarmente a los franceses, pero que no todo lo que los franceses habían hecho, a pesar de que eran los enemigos de los alemanes, estaba mal, y que había algunas cosas que estaban bien, como el código civil, y que había que implementar la misma idea de un código para Alemania. Y en respuesta a Thiebaut va a surgir el que es el autor más conocido y representante más encumbrado de lo que es la escuela histórica del derecho, que es el tema de la clase de hoy. Ahí va, como dice Cadenazo, Friedrich Carl von Savigny, que también tiene nombre francés porque también era descendiente de hugonotes escapados de Francia. Ahí tienen la foto de Savigny para que lo conozcan y se familiaricen con su cara. Lo mismo que con Thiebaut, acá también tienen la ficha. Nace en 1779, muere en 1861. Vean el periodo histórico. Y como bien dice Fregosi, Savigny lo que va a hacer es un pequeño folleto que se llama De la vocación de nuestro tiempo para la legislación y la ciencia del derecho, en el cual va a refutar las ideas del iusnaturalismo en general y de Thiebaut en particular. Por eso es que es importante Thiebaut, ¿no? Es decir, es el que motiva a Savigny a escribir esto. Algunos libros de Savigny: el Tratado de la Posesión, en el cual cuando les digo Tratado de la Posesión, no es una posesión demoníaca, sino que es la posesión jurídica, ¿no? Es decir, la posesión como un derecho sobre las cosas. Justamente Savigny lo que hace es estudiar el derecho romano y estudiar el instituto de la posesión en el derecho romano, y llega a una serie de conclusiones que, dicho sea de paso, el mismo Tristán Narvaja dice en su
en su explicación del Código Civil que aplica justamente lo que dice Savigny sobre la posesión a nuestro Código Civil. Así que vean que no solamente desde el punto de vista de la teoría general Savigny es importante, sino que además influyó directamente en lo que es nuestro Código Civil, ¿no? Dicho por el mismo Narvaja. Tiene otro libro que se llama Historia del Derecho Romano en la Edad Media, que nunca conseguí una versión traducida. Hay pocas cosas en términos generales traducidas al español de Savigny, y mi alemán no es el más recomendable de todos, así que tampoco puedo recurrir a las versiones originales. Digamos, ¿qué es lo que va a pasar entre estos dos autores? Savigny y Thibaut se van a ir a las manos, digamos, ¿no? En jerga un poco más de barrio, se van a ir a las manos. ¿Por qué? Porque Thibaut va a plantear la necesidad de un código unificado para toda Alemania y Savigny le va a decir que no, que de ninguna manera. ¿Por qué Savigny se opone a la existencia de un código unificado? Por cuestiones teóricas y por cuestiones prácticas. Por cuestiones prácticas. Lo que dice Savigny es que en realidad el Código Civil francés no proviene del derecho natural, no proviene de una serie de leyes universales y abstractas a las que nosotros llegamos a través de la razón, sino que son de alguna manera opiniones doctrinarias. ¿Y opiniones doctrinarias de quiénes? De aquellos que habían estudiado el derecho alemán, el derecho romano. ¿Por qué es esta idea? Si ustedes se acuerdan de Historia del Derecho, el derecho romano tiene una segunda vida durante toda la Edad Media. Y los autores van estudiando el derecho romano y van actualizando, ¿no? Los glosadores, los posglosadores, los estatutarios después, ahí va, como dice Cadenazo, los glosadores, los comentaristas van actualizando el derecho romano, y ese derecho romano es el que estaba vigente previo a la aprobación de los códigos. Y los códigos, en realidad, no vinieron a romper con toda esa tradición que venía de antes, sino que de alguna forma la plantearon de forma pétrea, ¿no? La dejaron como escrita en piedra en un código. Un código que además no se puede modificar, que no se puede comentar, que no se puede glosar, ¿no? Es un código que fija de alguna forma que esas son las soluciones y no permite seguir discutiendo sobre el tema. ¿No? Digamos, pone punto final a lo que era aquella evolución natural que se había ido dando del derecho romano. Entonces Savigny, por un lado, plantea eso, expone el Código Civil como algo que no era un producto de la razón, sino que simplemente lo que hacía era recoger lo que era el derecho vigente en ese momento, eso en un primer momento, y del punto de vista filosófico, Savigny lo que va a argumentar es que filosóficamente el iusnaturalismo no tiene cabida porque lo que plantea es una imposición. ¿Qué queremos decir con una imposición? Es una imposición que viene desde arriba. ¿Por qué? Si nosotros pensamos en el sistema que plantean los iusnaturalistas, el sistema de un parlamento, ¿no? Aquella idea de separación de poderes que había hecho Montesquieu, un parlamento que hace leyes a través del debate, a través de la exposición y el debate de ideas, y se llega a la verdad, a la razón. Bueno, en realidad esto lo que hace es que un parlamento esté separado de la idea del pueblo. Es decir, el parlamento le impone leyes a un pueblo que puede no estar de acuerdo con esas leyes. ¿Se entiende más o menos hasta acá? Digamos, porque hemos ido avanzando un poquito con respecto. Se entiende. Ahí va. Digamos, Savigny hace un montón de otras críticas, pero me parece que las más importantes y las que están además en el trabajo que nosotros le dejamos en la EVA, que es un trabajo que Savigny hace cuando funda la revista de la Escuela Histórica, me parece que lo que estamos dando ahora
puede ayudarlos a leer ese artículo con otros ojos un poco mejor. Techera. Ahí va, estamos viendo el siguiente planteo de Savigny, que era bueno, Ramos, explíquele. Explique qué hace mirando dibujitos a esta hora. Yo tampoco entiendo, Ramos, la verdad. Y eso que los hice yo, imagínese. Me quedé en que no tiene cabida. Justamente, uno de los planteos que hace Savigny es con respecto al Código Civil francés en su, digamos, en su contenido, y el otro es filosófico. Es decir, si usted se acuerda, los planteos del iusnaturalismo y digamos de Montesquieu, de la República, de los republicanos, de todo ese tipo de gente, era la existencia de lo que tenemos el día de hoy, ¿no? La existencia de un parlamento, y en ese parlamento los representantes del pueblo debaten sus ideas y tratan de alcanzar leyes universales y abstractas que ellos entienden que son las mejores para el pueblo. Pero ese derecho no proviene del pueblo de base. Es decir, ese derecho es un derecho impuesto desde arriba hacia abajo. No es un derecho que surge desde abajo hacia arriba. No es un derecho que surge en el pueblo, sino que es un derecho que nos es impuesto por los legisladores. Nosotros no tenemos decisión en ese ordenamiento jurídico, o tenemos una decisión muy escasa. Podemos influir en el representante que nos sea de confianza, podemos votar por otro en las elecciones que viene, podemos, bueno, en aquel momento no estaba pensada la idea de recursos, ni de referéndum, ni de plebiscito, ni de nada de eso. Hoy en día sí los tenemos, los mecanismos de democracia directo. Pero digamos, la idea es que las leyes que aprueban en el Parlamento, nosotros podemos vivirlas como algo que sea necesario cumplir o como algo que estamos de acuerdo, pero puede que no, puede que sea un disparate que se le ocurrió a los legisladores y que no tenga ningún tipo de asidero en lo que es la sociedad que están regulando. Claro, es muy temprano en la carrera para muchos de estos asuntos. ¿Alguien había levantado la mano? Profe, soy yo, Belén. Tengo una duda. Sí. Entonces, básicamente tenemos, perdón porque no sé pronunciar bien, a Savigny, ¿no? Que él, o sea, no está de acuerdo, o sea, no está de acuerdo, no sé si es no estar de acuerdo, pero no apoyaba el naturalismo, y el otro que sí lo apoyaba y que sí creía que se tenía que basar en eso, porque Sí, estoy un poco entreverada. sí, ¿Sí? no está Bien, entreverada para nada, Amaral. está. Muchas gracias. Perdón la No, interrupción. no, por favor. Acá Techera dice que entendió. Digamos, básicamente esos son los dos grandes planteos que hace Savigny, o los planteos que a nosotros nos parecen más interesantes en este momento. Es decir, en primer lugar, el Código Civil francés no es tan bueno como parece, sino que lo único que hace es recopilar una serie de opiniones de otros juristas. O sea, no es la razón hecha derecho, sino que es una serie de opiniones. El año que viene, cuando lean Gamarra, se van a acordar de todas estas cosas, ¿no? Porque Gamarra es un autor que claramente hace todo este tipo de críticas. No estoy diciendo que Gamarra haya sido representante de la escuela histórica, ni mucho menos, nada más alejado de la realidad. Simplemente estoy diciendo que las críticas que él hace cuando dice el Código Civil se equivoca cuando dice tal cosa. Y ustedes van a pensar, ¿y cómo puede ser que el Código Civil se equivoque? Y bueno, sí, puede ser que el Código Civil se equivoque. Eso es del punto de vista de lo que era el Código Civil francés. Y del punto de vista filosófico, esa idea de que en realidad no existen ideas abstractas, y acá volvemos a lo que era el racionalismo y el empirismo, no existen ideas abstractas que sean válidas para todo momento y lugar, sino que el derecho depende de las particularidades y las peculiaridades históricas, por eso se llama escuela histórica, de las sociedades. Es decir, el derecho nace en la costumbre de las sociedades. Y por eso el mejor derecho es el que proviene de fuentes consuetudinarias.
¿Por qué? Porque es el derecho que las sociedades viven como obligatorio. ¿Se acuerdan que la costumbre, ya lo mencionamos hoy en la clase, pero se acuerdan del semestre pasado, la costumbre tiene dos elementos, el material y el psicológico. La opinión necessitatis, que es que siempre haya, que la gente piense que eso es obligatorio, que una determinada actividad es obligatoria, y el usus inveteratus, es decir, que siempre se haya hecho de la misma manera. ¿Y esto por qué, dice Savigny, que es mejor como fuente del derecho que, ahí va, como dice, como les pone ahí Cadenazo para que lo pongan en los apuntes? Vamos, ¿por qué Savigny valora mucho más la fuente del derecho costumbre que la fuente del derecho ley formal, ¿no? Ley en el sentido que le entendemos nosotros hoy en día, como producto de un parlamento, de deliberaciones, etcétera? Porque usualmente el pueblo, o el espíritu del pueblo tan importante para Savigny y que tanto mal le va a hacer a los alemanes en lo que va a ser el siglo XX, digamos, básicamente la idea es que el espíritu del pueblo se ve reflejado en las costumbres. Es decir, las costumbres tienen o cuentan con el apoyo del pueblo que las vive como obligatorias. Y de ahí, de alguna forma, siempre va a ser el derecho que va a estar vigente en las sociedades. Y con eso se arregla, o lo que propone Savigny, es que muchas veces los parlamentos o los monarcas o quien fuere, aprueba cuando sigue las ideas del iusnaturalismo, va a ir aprobando normas jurídicas que de repente no encuentran asidero en los pueblos a los que debería gobernar. Ejemplos tienen millones. En el ordenamiento jurídico uruguayo, por ejemplo, tienen miles. Pongamos por caso todas esas leyes que ustedes conocen como, digamos, como cosas graciosas de los ordenamientos jurídicos. Delito de estupro. El delito de estupro es aquel que lograre la conjunción carnal con mujer doncella mayor de 12 y menor de 15, si mal no recuerdo, bajo la promesa de matrimonio. ¿No? El delito de estupro es un delito que evidentemente no se da en la sociedad uruguaya, porque digamos, la promesa de matrimonio, con la promesa de matrimonio no se levanta nadie, ¿no? Es decir, uno no va por los boliches levantando doncellas mayores de 12 y menores de 15 con la promesa de que nos vamos a casar en el futuro. Con otras promesas sí me sano, pero con esa, que es la que está prevista en el tipo penal, no. Entonces, mayores de 12. Menores fregosí, no me acuerdo. Digamos, no, ese tipo penal no existe existe en el ordenamiento jurídico uruguayo, está vigente, pero digamos, nadie se le ocurre aplicar o pensar en el delito de estupro como una cuestión, digamos, punible, ¿no? Es decir, a nadie se le ocurre. Y bueno, y esa de alguna forma es también la convicción general del pueblo, ¿no? Es decir, el pueblo no lo ve como algo malo o no lo ve como algo punible. Y ese como otros tantos delitos. Y cuando la gente no ve que ese delito o que esa ley sea aplicable porque va en contra del sentir general del pueblo o del sentir popular, lo que genera es una tensión con el ordenamiento jurídico. Y justamente eso no es bueno porque la idea es que todas las personas conozcan el derecho y que el derecho sea algo que se aplique en la realidad, ¿no? Es decir, no una serie de leyes fantasiosas que a nosotros se nos ocurre, sino planteos específicos en la realidad. Ese es el planteamiento, digamos, más filosófico, más volado de Savigny. Y volvemos al tema de los problemas que buscaban resolver y las soluciones que dieron. ¿Se acuerdan que el problema era la fragmentación jurídica heredada de la Edad Media? Los iusnaturalistas plantean el Código Civil francés, Thibaut plantea la necesidad para un Código Civil en Alemania, y la escuela histórica lo que propone es la unificación, sí, del derecho, pero a través de fuentes consuetudinarias, a través del tiempo, a través de la convicción, a través de la sistematización de lo que son las costumbres, es decir, relevar cuáles son las costumbres en cada uno de los estados alemanes, entenderlas,
explicarlas, y en base a eso, y en base a casos concretos, ir elaborando normas generales, y en esto se parece mucho la escuela histórica al iusnaturalismo, ir generando a través de las fuentes consuetudinarias normas generales y abstractas, pero que no provengan de la razón, es decir, que no provengan de ideas racionales, sino que provengan de lo que es el sentir del pueblo. Es decir, a través del relevamiento de los usos y costumbres de las distintas sociedades que habitan el territorio alemán, tratar de sacar los rasgos comunes a todas, para de esa manera tener un ordenamiento que sea, sí, general para toda Alemania, sí, único para todo el Estado alemán, pero que al mismo tiempo no se desprenda de ideas fantasiosas, sino que se desprenda de lo que son los usos y costumbres de los alemanes, de lo que es el espíritu del pueblo, va a decir Savigny. Y esta es la diferencia más importante. Los que... acá me pasa cadenazo el delito de estupro. Al que le interese lo tiene ahí escrito en el chat. Digamos, la idea básica del historicismo es eso. Recopilar lo que son las convicciones generales del pueblo alemán. Y en base a eso elaborar un derecho general y abstracto. O sea, general para... abstracto no, pero general para todo el Estado alemán. A Savigny lo va a suceder en la escuela histórica otro autor llamado Puchta, que eso es lo que van a poder ustedes leer en lo que está subido, un trabajo de Herbert Hart, que está subido en la plataforma EVA, que justamente habla de, digamos, habla de lo que sigue después de Savigny y cómo se enraba eso, cómo se enlaza eso con el realismo, sobre todo con el realismo norteamericano, que es el tema de la siguiente clase. ¿Por qué decimos que ambos van a terminar en una idea formalista? Básicamente porque... exactamente, Fernández. ¿Por qué va a terminar en una idea formalista tanto el código como las fuentes consuetudinarias? Porque justamente van a terminar en ese método deductivo, es decir, una premisa mayor y una premisa menor. La premisa mayor es lo que está establecido en el código, o es el concepto general extraído del sentido del pueblo, del sentir del pueblo, y la premisa menor es el caso concreto. Y esta idea de formalismo es contra la que se van a levantar o que va a ser vista como un problema por los realistas, que empiezan con los realistas norteamericanos y que siguen hasta nuestros días, ¿no? Es decir, todavía hay realistas entre nosotros. Pero básicamente esta es la idea que va a tener Savigny o la idea que va a plantear Savigny con respecto a eso. Es un poco abstracto, lo sé, pero ¿quedó clara esa parte? Así ya seguimos al siguiente tema. Profe, Sí. ¿puede repetir la premisa menor de esto último que dijo? Sí, la idea de formalismo, igual esto lo vamos a ver con más detalle cuando volvamos a realismo. Lo que vimos al principio, premisa mayor, todos los hombres son mortales, premisa menor, Sócrates es hombre, ¿no? Es decir, el formalismo es esto. La premisa mayor es la solución del código, en el caso de iusnaturalista, el concepto general extraído del sentido del pueblo en la solución de la escuela histórica, y la premisa menor va a ser el caso concreto. En el código, la mayoría de edad se adquiere a los 18 años, fulano tiene 18 años, fulano es mayor de edad. Y en la escuela histórica, según cuál sea el sentido general del pueblo, la edad a la que se adquiere la mayoría de edad. No sé si contesté con eso. Impecable, profe, gracias. ¿Alguien más había levantado la mano? Profe, yo quería saber si el texto que hay que leer para la clase que viene es el de Herbert Hart que está en la carpeta realismo. Ese mismo. El de Holmes, ¿no? El de Holmes también, pero vamos a dar realismo toda la clase que viene. Pero el de Hart es el que explica justamente el paso de la escuela histórica hacia los realistas.
Digamos, si tuviéramos que ponerlo en un orden, primero Hart y después Holmes. Ok, gracias. No, por favor. Lo vemos la clase que viene, eso, Cadenazo, pero digamos, el formalismo es el método deductivo, es decir, una premisa mayor y una premisa menor. El formalismo es eso, básicamente, es decir, no se atiende a otras cosas, digamos, esto ya es entrar en realismo, pero bueno, el derecho funciona de esa manera. Quien se apropiare de bien mueble total o parcialmente ajeno será privado de libertad. Juan se apropió de bien mueble total o parcialmente ajeno, Juan será privado de libertad. ¿No? Ese es el razonamiento Es lógico. como funciona hoy en día. En realidad, hay una norma marco y la situación encuadra en la norma o no encuadra. Sí, Ramos, pero ¿y si yo le agrego que Juan es un indigente que no tiene para comer y el bien total o parcialmente ajeno que se apropió es una cajita de Colette? ¿Usted lo priva de libertad o no? Y depende que juez lo agarre, en realidad, Ismael. Bueno, ahí ya empezamos. Vio que ya no era tan sencillo el ordenamiento jurídico, claro. Ustedes... Profesor, y Sí. pasa lo mismo con el tema del homicidio. El que diere muerte a una persona será privado de libertad. Juan mató a Pedrito. Pero después tenemos que ver si hubo alguna causa de algún eximente o algo de eso. Entonces, Hay atenuantes, agravantes, depende del caso concreto. Pero para entender de repente esto del método deductivo, digo, hay un marco. Claro, pero ahí ve cómo... ¿Encuadra o no? Ahí ve cómo el formalismo no da cuenta de todo. De todas las situaciones que se pueden... Ahí va, que eso lo vamos a ver cuando entremos en realismo. Vamos, yo sé que a ustedes les gusta mucho más el realismo que todo esto. Totalmente. Pero eso va para la clase que viene. Digamos, eso lo vamos a ver la clase que viene. Ahí va. Veo que ya todos se coparon con el tema del realismo. Así que va a ser una clase mucho más entretenida. Pero para que vean que los historicistas también tienen lo suyo, también tienen su lado interesante, su lado entretenido, y con esto vamos poniendo, digamos, vamos enfilando hacia el fin de la clase. Van a suceder a... Savigny era profesor de Derecho Romano, era un erudito en lo que era materia de Derecho Romano, y él creía que el Derecho Romano era, digamos, el derecho superior para la construcción del derecho común para los estados alemanes. Una serie de juristas va a venir después de Savigny, y con todo lo que fue el Renacimiento medieval digamos, en el siglo XIX tardío, ¿no? La segunda mitad del siglo XIX, van a aparecer otros autores que van a creer lo mismo que Savigny, que el derecho se encuentra en el sentido del pueblo, que el derecho debe ser extraído de lo que es el sentido del pueblo, pero que el sentido del pueblo no está dado en el derecho romano, sino que está dado en el derecho germánico que sucedió al derecho romano durante la Edad Media. Esto son complicaciones que está bueno mencionar, pero que tampoco vienen al caso. Acá le puse que fue alumno de Savigny, eso no es verdad, eso es un error que tuve, pero reciclé la diapositiva y me olvidé de borrar eso. Otro autor de la escuela histórica, pero en este caso, como dice ahí, que fue elegido presidente de la Asamblea de los Germanistas, dentro de la escuela histórica, la corriente de los germanistas fue liderada por este hombre, Jacobo Grimm. Ven ahí los datos de Jacobo, 1785-1863. No fue alumno de Savigny, eso está mal, no lo pongan. Me olvidé de borrarlo. Como les pongo ahí, fue elegido presidente de la Asamblea de los Germanistas, que era una subescuela dentro de la escuela histórica, ¿no? Y fue presidente en estos años 1846-1847. Y Jacobo Grimm planteaba la superioridad del derecho medieval por sobre el derecho romano, y además de abogado, además de jurista, Jacobo Grimm era lingüista. Y justamente lo que él planteaba era la necesidad del estudio de la lengua alemana como un elemento común a la cultura. Es decir, acá los germanistas van a abrirse o a intentar abrirse de lo que es el pensamiento únicamente jurídico para intentar
estudiar el derecho como un fenómeno social desde otros puntos de vista. Y van a estudiar las relaciones entre derecho y literatura, van a ser los primeros que estudien las relaciones entre derecho y lenguaje, algo que ustedes van a ver mucho en filosofía del derecho, ¿no? Es decir, la idea de el derecho como lenguaje o la idea de las influencias que puede tener el lenguaje sobre el ordenamiento jurídico, todas cosas obviamente que los naturalistas no consideran, ¿no? Es decir, si el derecho es único para todo y universal para todo momento y lugar, no depende del lenguaje o el lenguaje no puede tener ningún tipo de influencia sobre el ordenamiento jurídico. Digamos, Jacobo Grimm va a iniciar esta, o va a ser uno de los principales de esta subescuela, que va a nuclear, además de juristas, a lingüistas y otros profesionales de otras áreas que van a ir viendo cómo el derecho como un fenómeno social que no solamente se limita a lo que es el fenómeno jurídico. Y como les pongo acá, es el único jurista cuya obra académica ha sido llevada al cine. Vemos acá, les pongo algunos datos en concreto entre... me había preguntado algo, Cadenazo, perdón. Dijo que se da más importancia al derecho germánico. Sí, exactamente, ahí va, le contestó García. Exactamente, se le da mayor preponderancia al derecho germánico medieval que al derecho romano. Algunos datos para que vean. Recuerdan que Savigny vive entre 1779 y 1861, Jacobo Grimm más o menos podríamos decir que es contemporáneo, ¿no? Nace en el 85, muere en el 63. ¿No? El otro dato que les decía, había sido elegido presidente de la Asamblea de los Germanistas, es decir, aquellos que estudian el derecho medieval alemán, en los años 1846 y 1847, y como les comentaba, es el único jurista cuya obra académica ha sido llevada al cine comercial, y estoy seguro que si bien ustedes siempre les gusta decirme que no han visto las películas que yo les traigo acá, seguramente las películas basadas en la obra de Grimm, todos ustedes las conocen, las han leído o por lo menos han visto las adaptaciones de Disney. ¿Verdad que sí? ¿Qué películas conocen basadas en la obra de Jacobo Grimm? Acá Pérez dice que sí, con mucha sí. Rapunzel. Todo lo que ha sacado Disney con Pixar prácticamente, profe. Caperucita. Toy Story, profe. No, ¿cómo estoy? No sea mal. ¿Por qué son Profe, así? pero ¿no eran dos hermanos, los hermanos Grimm? Sí, el otro famoso es el hermano. Vio Figuerón como son, no perdonan a nadie. Igual las adaptaciones de Disney no son tal cual los finales que ellos escribieron, pues son un poquito más como turbios los otros finales. Ah, sí, Una eso. cosa, Enredado se llama la película, la princesa se llama Rapunzel. Sí, el cuento el cuento también se llama Rapunzel, pero la Claro, por película... ejemplo, me parecía que en el cuento original de Rapunzel creo que quedaba ciego el príncipe y todo medio turbio era. Bueno, medio turbio, sí, es un Pero es que en adjetivo. realidad todas las películas de Disney fueron modificadas porque no eran esos sus cuentos y sus finales. Sí, podríamos hablar de eso largo y tendido, y justamente tiene una cuestión sobre el ordenamiento jurídico, ¿no? Es decir, tiene su vinculación con el derecho, y con el derecho actual, y con la visión que tenemos de los fenómenos sociales, y podríamos hablarlo largo y tendido. Digamos, la obra de Jacobo... En realidad, profe, lo que pasa Sí. es de que las películas se adaptaron para mostrar una realidad la cual no es la real, porque te pintan de que es todo palacio, todo color, todo amor, todo cosas así, le crean una ilusión a los niños y la cual no es real, porque cuando salen al mundo ya de adultos, ese palacio y esa realidad que les pintaban las películas de Disney queda como un poco atrás. Es Bien. cierto, yo estoy esperando mi príncipe azul. Ya va a Me llegar. contaban Milsana. la historia. A ver, vamos a ordenar un poco, y porque nos queda poco tiempo. Digamos, la idea es, primero que nada,
Jacobo sí tenía un hermano, Guillermo, Wilhelm en alemán, y los cuentos de los hermanos Grimm, Jacobo y Guillermo, en realidad, ¿no? Que son todos esos, Rapunzel, Caperucita Roja, La Bella Durmiente, Blancanieves, que está acá aplaudiendo, porque todos ustedes supieron cuáles eran las películas de las que estábamos hablando. La Cenicienta tiene dos versiones, la de los hermanos Grimm y la de Charles Perrault. Todos esos cuentos, que no son todas las películas de Disney, hay algunas películas de Disney que son basadas en otros cuentos distintos, todos esos cuentos infantiles son obra de los hermanos Grimm. ¿Por qué los hermanos Grimm, por qué Jacobo y Guillermo se abocaron a escribir estos cuentos infantiles? No tenían la intención de vendérselo a los niños. Y como les pongo acá, que esto es extraído de la primera edición, del prólogo a la primera edición de los cuentos infantiles de los hermanos Grimm, dicen ellos que el libro no está escrito para niños, aunque si les gusta tanto mejor, digamos, de arriba un rayo. No habría puesto tanto ánimo, dicen los autores, en componerlo de no haber creído que las personas más graves y cargadas de años podrían considerarlo importante desde el punto de vista de la poesía, la mitología y la historia. Y yo agregaría acá el derecho. Esta remisión que hacen en el prólogo de la primera edición, en el que dice que los cuentos no son para niños, en el prólogo de la edición de 1819 agregan que se han suprimido algunas expresiones de los cuentos originales que podrían resultar menos convenientes para los niños. Y en 1837, en la tercera edición de los cuentos infantiles, reiteran esta misma idea de que se han suprimido algunas expresiones que podrían resultar menos convenientes para los niños. ¿Por qué Jacobo y Guillermo Grimm hacen esta recopilación de cuentos? Buscaban, como lingüistas que eran, pero también como juristas, o también con esta vinculación con lo jurídico, buscaban cuál era el sentido general del pueblo alemán. ¿A través de qué? A través de la recopilación de la literatura. La literatura infantil cumple un rol fundamental. La literatura infantil en aquel momento y en la actualidad cumplía y cumple un rol fundamental en lo que es la socialización de los niños. Todo esto obviamente no lo decían con estas palabras, pero este rol fundamental era el que ellos buscaban relevar, porque en base a saber cómo era que se formaban los niños y en base a escuchar los cuentos que muchas veces se pasaban de generación en generación de memoria, había palabras que ya no se utilizaban o que solamente se utilizaban en esos cuentos, había rastros de cómo había sido la conformación del idioma alemán. Entonces, en base a eso, justamente lo que hacen Jacobo y Guillermo Grimm es esta recopilación de cuentos infantiles, no con la intención de vendérselo a los padres para que se los lean para dormir a los hijos, sino con la intención de recabar cuál era el sentido general del pueblo alemán. Y no tuvieron éxito, digamos, en el ámbito académico, pero sí tuvieron un gran éxito entre los padres que querían leerle estos cuentos a sus hijos para dormir, y tanto es así que en 1819 hacen una segunda edición donde, digamos, los pulen y les eliminan un montón de cosas que venían, que quizá no eran apropiadas o no eran adaptables a las nuevas sociedades que vivían en ese momento, ¿no? Es decir, estaban pensados o diseñados esos cuentos para sociedades medievales, ¿no? Es decir, no, la historia de Caperucita Roja, no te adentres en el bosque sola y no hables con extraños y todo ese tipo de consejo que se le da a una niña pequeña en la Edad Media, que de repente, bueno, justo ese cuento sí tiene aplicaciones más modernas, pero que de repente algunas cosas no tenían la aplicación o no tenían la fuerza que tenían en el siglo XIX, como era la formación de la Edad Media. Entonces algunas de esas cosas se fueron puliendo, los mismos hermanos Grimm las fueron puliendo y trataron de, digamos, lo volvieron mucho más comercial de lo que era en ese momento. Los que tengan que retirarse porque tengan otra clase, adelante, y recuerden, el jueves es feriado, así que no nos vemos la semana que viene para arrancar con realismo. Está subido a la plataforma EVA el material.
Los que no tengan clase o tengan dudas, preguntas, consultas o sugerencias, este es el momento que estaban esperando. Buen fin de semana para todos. Igualmente. Y si salen, no tomen. Gran consejo. No lo dice Rapunzel, pero gran consejo. Buen fin de Si semana. si manejás. Claro. Coman chocolate, dijo. Bueno, no, pues, tampoco No sé qué es hagamos un peor, debate. no sé qué es peor, si el alcohol o el chocolate. Como decía aquella famosa historiadora, no era del derecho, pero una historiadora. Buen fin de semana, gente. Nos vemos el Buen martes que fin de- viene.